¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 3, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si están gustando los videos y les al canal, no te olvides suscribirte, dar el clic por suscribirse, activando la campana. Y si ya estás suscrito, deja un me gusta. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas al código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 3 de enero del 2023. Empecemos con la Copa del Rey de España. El encuentro de Cartagena versus Villarreal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cartagena de los últimos 5 encuentros tiene dos victorias, 2 derrotas, un empate, así que Cartagena es un equipo irregular. Y Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias en 5. Es decir que Villarreal viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Villarreal, es decir que el Villarreal es el favorito. Veamos cómo le va a Cartagena como local, y Cartagena como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que es un equipo irregular cuando juega como local. Y Villarreal como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Villarreal juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Cartagena y un 42% a que gana el Villarreal. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Villarreal. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Lanusia versus Valencia. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Lanusia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien, aún no conoce la derrota Lanusia. Y Valencia de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Valencia no viene jugando nada bien, pero como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vemos cómo le va a Lanusia como local, y Lanusia como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y Valencia como visitante tiene 1 derrota, 3 empates, 1 victoria, es decir que Valencia es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 24% a que gana Lanusia y un 38% a que gana Valencia. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita, una posibilidad doble, X2. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Cacereño versus el Real Madrid. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Cacereño de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Cacereño viene bien, aún no conoce la derrota. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que el Real Madrid también viene bien y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Cacereño como local, y Cacereño como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Cacereño juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Real Madrid como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate, es decir que Real Madrid es un equipo irregular jugando como visitante, pero como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana el Cacereño y un 61% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Liga Top, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Arsenal versus el Newcastle. Newcastle que sigue puntero, de bajas. Perdón, el Arsenal que sigue puntero, disculpen. El Arsenal tiene 3 bajas y el Newcastle tiene 3 bajas, 4, 5 bajas. Casi de equipo, toman en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Arsenal viene bien. Y
El Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, así que el Newcastle viene mejor. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Newcastle, una victoria para el Arsenal, segunda victoria para el Arsenal, tercera victoria para el Arsenal y cuarta victoria para el Arsenal. Es decir, que el Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va al Arsenal como local. Y el Arsenal como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que Arsenal juega bien como local. 3 victorias en 5 partidos. Es un buen promedio. Y el Newcastle como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que Newcastle juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Arsenal está primero con 43 puntos. Y el Newcastle está tercero con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gane el Arsenal y un 20% a que gane el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos aquí al encuentro y nos vamos al encuentro del Everton versus el Brighton. Hacia bajas. El Everton tiene 3 bajas, 4 bajas y el Brighton tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Everton de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Everton es un equipo irregular. Y el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate y una victoria, así que el Brighton es un equipo o no viene muy bien. Vemos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Brighton, una victoria para el Everton, empate, segunda victoria para el Everton y tercera victoria para el Everton. Es decir, que el Everton es el favorito. Veamos cómo le va al Everton como local. Y el Everton como local tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que como local juega bien. 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y el Brighton como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, que el Brighton juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Brighton está en la posición 10 con 24 puntos y el Everton en la posición 16 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gane el Everton y un 40% a que gane el Brighton. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir, que habrá menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Manchester United versus el Bournemouth. Veamos de bajas. El Manchester United tiene 3 bajas y el Bournemouth tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, que el Manchester United viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Bournemouth de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Bournemouth no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester United, una victoria para el Bournemouth, segunda victoria para el Manchester United, tercera victoria para el Manchester United y cuarta victoria para el Manchester United. Es decir, que el Manchester United es el favorito. Vamos a poner al Manchester United como local, y el Manchester United como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Bournemouth como visitante tiene 4 derrotas, un empate, así que el Bournemouth no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester United está en la posición 4 con 32 puntos y el Bournemouth en la posición 15 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gane el Manchester United y un 10% a que gane el Bournemouth. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir, que gana el local y como mínimo habrán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidas por ticket. Y estamos todos los videos, no olviden dejar un me gusta, suscribirse al canal y activar la campana. Si estás suscrito, deja un me gusta. Y
si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.